Bien, estamos ya con el doctor Fernán Altuve. Fernán, gracias, buenas noches. Alfonso, feliz día del periodista. Muy amable. Fernán, hay un artículo que apareció en el diario El País el día de ayer que habla sobre fracturas sociales, políticas. Lo escribe José Ignacio Torreblanca. Yo quisiera mencionar un par de párrafos de este artículo para comentarlos contigo en relación a lo que hemos visto en las últimas horas aquí en el país. El artículo dice lo siguiente, amigos, dice: cuando en una sociedad todas las fracturas se solapan o se esconden, el conflicto es muy difícil de evitar. Es bien interesante lo que dice el artículo. Después dice, ¿qué hay que hacer para preservar la democracia y evitar el conflicto en una sociedad así? Es decir, en una sociedad fracturada, lo primero es renunciar al uso de la mayoría simple para dirimir las diferencias. Porque en una democracia donde un grupo puede imponerse por un voto al otro, es una democracia condenada al fracaso. Bien. Y esto me parecía interesante, lo encontré en El País leyendo el diario, porque lo conecté con unas declaraciones de Alan García Pérez hace 48 horas cuando estuvo con Cateriano. Él salió y declaró lo siguiente. Escuchemos a García hace unas horas, por favor, con el tema de las fracturas. Y lo que nosotros queremos es que la fractura social, que se ha agravado y profundizado durante estos años, tenga una respuesta democrática y nacional en las próximas elecciones y con el próximo gobierno. Vivimos momentos de dificultad, de desorden y de desconfianza. Pero yo estoy convencido que un nuevo gobierno podrá señalar rumbos diferentes e impulsar decisivamente el crecimiento del empleo, la seguridad ciudadana y fundamentalmente la confianza de la población en las instituciones. Creo que esa es la función central del gobierno que lamentablemente en el curso de estos años no se ha cumplido a cabalidad. Bien, doctor Altuve, Fernán. Alfonso. Vivimos momentos de mucha violencia, lo que ha pasado en Las Bambas hace unos días con 3 muertos, lo que se ha confirmado hace horas con estos 2 policías caídos, también ya abatidos lamentablemente, nos llevan a una situación donde muchas personas se preguntan si podemos estar, no sé, nada para darnos tranquilos, tener un horizonte, ¿no? Y lees este artículo y escuchas a García. ¿Estamos en una sociedad fracturada realmente? Bueno, yo creo que el artículo es procedente para el caso de España y es procedente para el caso del Perú. Para mí lo más resaltante, lo más importante del artículo es cuando dice con toda claridad que cuando escondes el conflicto latente o real, no te haces un bien como sociedad. Y hay que preguntarnos si nosotros estamos viviendo todos los días escondiendo cosas. Escondemos que hay corrupción y negamos que hay corrupción. Se buscan mecanismos judiciales o parlamentarios para evitarlo. Escondemos que hay conflictos sociales. No queremos poner el estado de emergencia cuando se tiene que poner el estado de emergencia por el hecho de no ponerlo. O sea, no decimos la verdad, no decimos que hay delincuencia. Queremos decir que hay una percepción de delincuencia, pero no hay delincuencia. Entonces, cuando escondemos la realidad se venga con más fuerza en el momento que ya no se puede ocultar más. Eso es un riesgo para la democracia, como lo dice el articulista Torreblanca. Y la negación de esas fracturas agrava la crisis institucional, agrava la calidad de la democracia. Entonces yo pienso que estamos en una situación que podríamos decir que es hasta mucho más grave que la de España, porque las fracturas son sociales, políticas, económicas, partidarias, de honestidad o idoneidad de los magistrados. Entonces, yo creo que los grupos políticos tienen que sincerarse, que sentarse y decir, bueno, la realidad es esta, no quién es el culpable. Ya no estamos en olvidémonos. Ese estadio de la discusión ya terminó hace tiempo. No, además todos son culpables porque la encuesta última dice que el 90% de los políticos está condenado por la gente. Entonces, ya, tanto echarse la culpa los unos a los otros, todos logró que todos estén en la fosa. Entonces, vamos a decir, bueno, ahora, ¿qué planteamos para empezar a poner fin a esas fracturas? Entonces, si no hacen eso, y además un proceso electoral es la oportunidad de hacer ese gran debate de qué rumbo y qué camino y qué fracturas se tienen que allanar. Ahora,
En el país, la situación como la estamos viendo por los medios de comunicación y siendo hoy el Día del Periodista, ¿no también tocan o llegan a los medios una enorme responsabilidad? Bueno, es cierto que todos tenemos responsabilidad. Tienen responsabilidad la gente que no no cumple con su función, los funcionarios, los periodistas, todos tienen su responsabilidad. Pero en una situación como esta, a mí me parece que culpar especialmente al cartero de la mala noticia sigue siendo justamente lo que dice el artículo: ocultar la realidad. Es cierto que los medios de comunicación ponen mucho énfasis en ciertas cosas que son demasiado, ya. Ya, está bien. Pero tampoco es eso que sea la culpa del problema. A ver, es cierto. ¿Y es por qué? Porque obviamente los medios de comunicación tienen una responsabilidad económica como empresa. Y hay cosas que venden, hay cosas que no venden. Pero puede decirse que ese punto es determinante para cambiar sustancialmente la no fractura a la fractura, no. Ahora, el presidente decía en España justamente que los medios contribuían a desestabilizar la institucionalidad democrática por la manera como manejaban las noticias. ¿Así estamos? Bueno, entonces el otro camino es no hablar de las agendas, no hablar de los millones en alfombras, no investigar qué pasó con el señor Fasabi y no decir nada. Porque lo que quiere es que no digan nada, que no opinen. Cualquier crítica es desestabilizadora, siempre y cuando haya motivos para llegar hasta el núcleo de la corrupción de su gobierno. Este gobierno ha durado 4 años, un poco más. Y de los 4 años, desde que el hermano del presidente estuvo en Rusia, solo hemos escuchado corrupción. Desde antes de juramentar era pura corrupción y corrupción y corrupción y millones y millones y millones. No ha habido un momento donde no se habla de corrupción. Entonces, ya dejen de decir que aquí no hay una situación que va a embargar a todas las fuerzas políticas y que en las próximas elecciones, negando y echando la culpa, no van a ayudar. Y lo único que vamos a encontrar es con un país en una situación 100 veces peor de la que estamos ahora. Bueno, pero lo que tú señalas, Fernán, lo que podría estar anunciando es que podríamos girar hacia una alternativa política distinta de las 3 que están adelante, por decirlo de alguna manera, y entonces escoger, no sé si llamas un outsider, pero a otra opción que nos haga cambiar este esquema que vemos y que es complicado para muchas personas. A ver, yo voy a señalar... ¿O no? Sí, es posible. Yo no obligo a nadie con mi opinión, pero lo digo con toda claridad. Las elecciones son un momento emocional. Las elecciones no responden, sino para un pequeño sector, a decisiones racionales. Es un estado de ánimo. No sabemos cuál va a ser el estado de ánimo en abril, pero el estado de ánimo puede ser un estado de ánimo contrario a todo el establecimiento político, a todo el conjunto de los partidos. Porque hoy en día ya el fujimorismo no es outsider. Ya no está al margen del sistema, estuvo al margen del sistema hasta el año 2005. En los últimos 10 años se ha hecho parte institucionalizada del sistema parlamentario y político y tiene los vicios o virtudes que se puedan sacar de esa situación. Entonces, con esta negación, como dice el artículo, de la realidad, con una población que es agredida cotidianamente con políticos que le dicen: no te están robando. Tú crees que te roban, Alfonso, pero a ti no te roban. Eso no es así, tú crees. O si no, es un malvado periodista que dice que te roban, pero a ti no te han robado, no te han asaltado. O si no, simplemente pues es una cosa menor. Eso exacerba más. Pero ¿cómo no te va a dar más rabia? O sea, no solamente no haces nada, sino me estás viendo la cara. Entonces esa gente así, ¿cómo se va a sentir? ¿Cómo va a votar? Puede votar como una reacción emocional y no racional. Ahora, es bien interesante lo que dices con respecto al fujimorismo cuando señalas que no son unos outsiders. Pero esto que ha dicho Keiko en las últimas horas ha merecido la opinión, por ejemplo, de Abu Ataz. Yo quiero escuchar a Abu Ataz 30 segundos, quiero que lo escuchemos por favor, porque dijo algo bien interesante que es algo que no vale la pena que lo juzguemos. Escuchemos por favor al congresista Abu Ataz hablando sobre lo que dijo Keiko hace unas horas, por favor.
Es una demostración clara que cuando un político está en campaña y quiere votos, va a decir todo lo que la gente quiera. ¿Tú quieres que hable bien del aborto? El aborto. ¿Tú quieres que hable bien de las relaciones con los gays? Con los gays. ¿Qué cosa quieres que hable? ¿Que la luna es roja? La luna es roja. Va a decir todo lo que la gente quiere que diga. Pero creo que ya los peruanos estamos bien curtidos, ¿no es cierto?, suficientemente curtidos para seguir creyendo en estas campañas demagógicas y falsas. Es curioso escucharlo cuando él viene de un partido, de un gobierno, donde su candidato dijo agua sí, oro no, y se paró después en Islay y dijo la voz del pueblo es la voz de Dios. Y es curioso porque me ha hecho acordar que el presidente dijo hace unas horas que estos candidatos no habían sido responsables en las ofertas. Como que se hubiera olvidado cómo llegó al poder. Su balón de 12 soles, su balón de gas de 12 soles, ¿dónde está? ¿Tú has visto el balón de gas de 12 soles? El de 35. Bueno, pero él dijo que iba a ser de 12 soles. ¿Dónde está? Entonces, todos hacen lo mismo, entonces, ¿por qué quieren que el pueblo los valore de manera diferente? Ese es el problema. Entonces, es una situación, sinceramente, estamos a 3 meses de la inscripción de candidatos presidenciales. ¿Me pueden decir que sienten un ambiente electoral donde hay una cosa definida, donde sepamos más o menos cuáles son las opciones? Por Dios santo, no se sabe nada. Ya, pero ahí sí yo te pregunto, ¿no? Porque yo también visualizo, hablo con muchas personas y hay una sensación como que, bueno, y estamos llegando al final de este gobierno. O sea, por lo menos no existe quizá la algarabía, pero también existe un hecho de decir, bueno, aquí adelantamos el reloj para que se vayan. ¿O tú no sientes eso? Bueno, definitivamente el agotamiento de este gobierno no comenzó con la elección de su sucesor, sino comenzó con el discurso presidencial del último año. O sea, es un año de agotamiento que puede tener todo tipo de posibilidades, incluso la guatemalteca, porque la verdad es que no estamos seguros de la magnitud de los escándalos de corrupción cuando una persona como el señor Martín Belaúnde dice ¿dónde están 3 agendas que faltan aquí? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué puede salir? Ahora, explícalo de la guatemalteca para quienes no han captado de qué se trata Guatemala. Por primera vez en América Latina, un presidente fue destituido horas antes de que se eligiera a uno de sus posibles sucesores. Cuando generalmente teníamos en el panorama latinoamericano que esperar, ¿no? Que cuando se convocaban las elecciones ya se entendía que tú ibas a terminar. Pues eso ya no es así, ya no es una regla. Hasta el último día, antes de que elijan a tu sucesor, también te puedes ir. Y eso vale para Guatemala como el Perú, como cualquier otro país. Entonces, que no se sienta la gente tan tranquila, porque la magnitud de los escándalos no se pueden controlar. Y no sabemos ante qué cosa estamos. Pero lo más grave es que no hay ilusión. Porque con un gobierno tan malo y con unos escándalos de corrupción, tú dirías, sí, se van, qué ilusión que venga otro. Pero tú dices, sí, qué bueno que se van. ¿Y qué pasa si viene alguien peor? Entonces, la gente está sin la ilusión de las elecciones. O sea, la democracia no está ilusionando al pueblo porque ve que las opciones no son diametralmente diferentes, no las está distinguiendo. Y eso puede abrir un espacio realmente para una sorpresa deseada por algunos y al final ser una sorpresa desagradable, ¿no? Bien, vamos a hacer una pausa comercial, Fernán, y regresamos para conversar un poco sobre lo que está pasando ahora con Pedro Cateriano y lo que pasa con el presidente y la señora primera dama. Una pausa, amigos, y regresamos con más en Redes y Poder.